Quiero darte la bienvenida a esta primera parte del taller, Cambiar el pensamiento acerca de la muerte. ¿Por qué es importante cambiar nuestro pensamiento en, con respecto a muchas cosas que hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida? Porque los pensamientos van a dar lugar a nuestros sentimientos y de acuerdo a esa combinación entre sentimientos y pensamientos, va a ser como nosotros nos desarrollemos en el día a día. Esto es muy importante. Ojo, yo no quiero hacer referencia al Club de los Optimistas porque no estamos en el Club de los Optimistas. Es un cambio de pensamiento propuesto, es un cambio de pensamiento a través de la decisión propia, individual, cada persona, pero con la finalidad, con el objetivo de que tú que has perdido a tu ser querido, puedas ir acomodando estas propuestas en tu mente y en tu corazón para que tu duelo sea más llevadero, menos intenso, pero también que nos ayude a todos, porque me incluyo en ese cambio de pensamiento, nos ayude a vivir mejor. En repetidas ocasiones te he comentado que la vida es para ser vivida. Estar bien con Dios, con los demás y con nosotros es importante. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros tenemos seguro, pero de lo que no nos gusta hablar y de lo que no hacemos conciencia, es de la finitud del ser humano y de todo ser vivo. Como te he comentado en distintos momentos, desde el momento en que fuimos concebidos, es decir, desde que el óvulo fue fecundado, su compañera de vida siempre ha sido la muerte. Y es algo en lo que no reparamos pensar. Hemos hablado acerca desde esa fecundación en donde todos los espermatozoides, un montón, miles o millones, corren a fecundar un óvulo y hay uno solo que lo logra, uno entre millones. Y una vez que el óvulo es fecundado, ¿qué pasa con el resto de los espermas? Estos mueren. Entonces se da la vida y comienza todo el proceso, obviamente, de desarrollo de ese bebé. Y durante todo ese desarrollo, pues hay personas que tienen algún problema de salud, alguna situación no esperada y el bebé no se logra. En otros casos, obviamente, llega y por eso estamos aquí. El punto es este, que siempre tenemos esa compañera de vida que está presente y de la cual no hablamos porque nos causa miedo, porque simplemente no la vemos, porque no se nos ocurre, pero hay que tener presente y es importante tenerlo presente. Pero cuando nosotros nos reconciliamos, porque sí hago énfasis en esta reconciliación con nuestro estado natural de vida, cuando nos reconciliamos con la finitud de nuestra existencia, va a marcar una diferencia muy importante en la manera en cómo vamos a vivir. El otro día, bueno, en una de las sesiones grupales, presenciales, hubo alguien que me comentó, que me dijo, me siento culpable por no haber compartido más tiempo con mi ser querido, porque pues el trabajo, las responsabilidades, el tiempo, de repente no me daba. Y cuando él me decía, vamos a comer, te veo, yo le decía, no puedo. Y me atreví a preguntarle, si tú hubieras sabido que tu ser querido iba a morir tal día y a tal hora, ¿hubieras ido a comer con él? ¿Hubieras pasado ese tiempo que no pasaste y que hoy te estás recriminando? Y me dijo, sí, sí lo hubiera hecho. ¿Cuál es la diferencia en este punto? Que si nosotros hacemos las cosas pensando en que puede ser el último momento compartido
con nuestro ser querido, con nuestros seres queridos, va a ser una forma de vivir extremadamente angustiante. No podemos vivir de esa manera. La vida es vida y nos presenta retos de tiempo, de actividades, decisiones que tomamos todos los días y en todo momento. Incluso le dije, el amor siempre va a estar presente, aun cuando tú, por tus responsabilidades, por tu tiempo o simplemente por las ganas de no haber querido ir, porque también es válido, no significa que no hubieras tenido amor para tu ser amado. Es la vida. Y las decisiones que tomamos siempre van en torno al amor, pero también van en torno a las responsabilidades que tenemos que hacer frente. Entonces, esta es la primera invitación a la que te hago. No hagas las cosas pensando en si es o no es el último momento. Aprovecha tu vida y sé feliz. Ve pensando en estar bien, si eres creyente, con Dios, con los demás y contigo. Y el siguiente punto que quiero abordar es el siguiente. ¿Cuál es la idea cultural que nos han enseñado acerca de la muerte? En el mundo existen un montón de culturas. En nuestro país, dependiendo de la región, también hay una serie de pensamientos relacionados con la muerte. Dependiendo de la región en la que estén, se ha creado una cultura que ha permeado en el tiempo y que incluso llega a nuestros días. Y son pensamientos culturales ancestrales, pues puedo decir miles, cientos, miles de años atrás, desde antes de que tú y yo pusiéramos los pies en esta tierra. ¿Y qué nos han enseñado, digamos que dentro de la cultura occidental? Nos han enseñado acerca de la muerte, que la muerte es un castigo, que la muerte es mala, que la muerte causa dolor, que la muerte es decir, sí, un castigo prácticamente, y que es el final de la vida. Así tal cual, la vida tal y como nosotros la concebimos, tal cual como nosotros la conocemos en el día a día. Y entonces la relación de los seres humanos, de nosotros, con respecto a la muerte, ha sido vista desde la perspectiva del temor, desde el miedo, desde la ausencia dolorosa, porque hay ausencias, pero no todas son dolorosas, desde la ausencia dolorosa de las personas que nosotros amamos, sin importar las circunstancias en las que se viva, mientras hay vida, hay esperanza. Mi, mi maestro, y digo mi maestro porque tengo la especialidad también de logoterapeuta, mi maestro Víctor Frankl, en su libro El hombre en busca del sentido, tiene la frase plasmada que dice sí a la vida a pesar de todo. Y sí a la vida a pesar de todo. Pero no podemos perder la perspectiva de que somos seres finitos. Y aquí es en donde viene esta parte a la que te invito a reflexionar. ¿Cuáles son las creencias? No hablo de las creencias populares, culturales que nos han enseñado desde que estábamos chiquititos hasta la fecha, sino las creencias que tú has formulado acerca de la muerte. ¿Qué significa la muerte para ti? Esa palabra como tal, el concepto. Esta es una reflexión que vale la pena que tú que te eches un clavadito en tus pensamientos,
en tu educación, en lo que has escuchado, en lo que has leído. Si quieres compartirlo en el chat aquí, aprovecha este tiempo y nos vamos a extender un poquitito más de lo que nos hemos conectado en otras ocasiones. Compárteme aquí en el chat, por favor, cuáles son tus creencias personales acerca de la muerte. Te puse algunos ejemplos. Significa dolor, significa tristeza, significa ausencia, significa castigo, significa, ¿por qué no? Alivio, descanso, porque hay personas que lo ven desde ese punto de vista también. ¿Qué significa para ti? Puede ser tanto, digamos, del área dolorosa como del área esperanzadora, perdón, me trabo un poco, esperanzadora. ¿Qué significa la muerte para ti? Esta reflexión es el primer paso para que trabajemos sobre el cambio de pensamiento. ¿Por qué? Te voy a decir algo. Si nosotros vemos la muerte como un castigo, eso significaría que la humanidad desde que fue creada ha sido castigada, porque hasta el día de hoy no existe un solo ser humano que haya sobrevivido al, a la trayectoria del mundo desde que fue creado. Entonces la muerte pudiéramos decir que a través de esa finitud, la humanidad ha sido castigada. Incluso, pues como te decía, culturalmente lo vemos en todas partes, ¿no? Hasta en las películas lo vemos de esa forma. Si tu creencia es que la, que la muerte significa tristeza, la siguiente reflexión sería, ¿por qué? Recuerda que tenemos dos preguntas básicas cuando hacemos una reflexión. Un para qué, cuando nos preguntamos para qué hago, para qué pienso, para qué siento, para qué hago lo que hago. Y el otro es, ¿por qué? ¿Por qué pienso esto? ¿De dónde surge ese pensamiento? Y esto es un paso vital para que puedas darte cuenta de dónde provienen esos pensamientos, esas creencias. Voy a leer los mensajitos que están por aquí para no atrasarme y dice, con la pregunta hecha, ¿qué significa para ti la muerte? Dice, buenos días. Para mí significa el fin de todo, porque no sabemos qué hay después. Por ende, para mí significa dolor. ¿Ok? En este caso nos comparte Griselda que para ella la muerte significa duda, porque no sabe qué hay después de la muerte. Entonces, es una incógnita, es duda y por el otro lado significa dolor. Y aquí el pensamiento, o mejor dicho, el dolor, ¿a qué se conecta? A la incertidumbre, a la duda de que no sabes qué hay después de la muerte o proviene de alguna otra cosa. Esto va para ti, Griselda, y para todas las que están conectadas por aquí. Sigo leyendo. Tristeza y ausencia. Ok, en este caso, iPhone de María Isabel. A ver, María Isabel, nos dice que tristeza y ausencia. La tristeza es fíjense bien cómo lo voy a exponer. Es para tu ser querido, es decir, pobrecito, falleció, o la tristeza es para ti a través de su ausencia. Les dejo la pregunta para que agarren su cuadernito o vayan por una pluma y su cuadernito para que vayan tomando notas, porque recuerden que este es taller, ¿vale? Saquen provecho de este tiempo. Luego dice ausencia, lo mismo, ausencia. Dice, Vero, dolor por la ausencia de la persona. En mi caso, mi niño, siento que me hace mucha falta. Ok, entonces en este caso sería que la muerte significa
dolor, tristeza para quienes se quedan, que viven la ausencia de quien partió, o significaría dolor y tristeza pensando en quien se fue, sufriría la ausencia de no estar contigo. Vamos poniéndolo desde esos dos ángulos, ¿sí? Nosotros nos dolemos por la ausencia de este ser amado. Ya no está con nosotros, pero ojo con esto, nunca nos ponemos a pensar, incluso sentir, pensar, que la persona que se fue se sienta triste porque no está con nosotros y su tristeza puede provocarme dolor a mí. Nunca lo pensamos de esa manera. Siempre el dolor y la tristeza viene con nosotros. Me quedé sin ti, ya no te tengo conmigo, ya no te veo, te extraño. No estamos pensando en que en quien se fue esté triste. La tristeza se conecta con nosotros. Aquí les dejo esta reflexión. Ok, voy leyendo los otros. Tristeza. El trascender. Marisol dice que es el trascender a otra vida. Ok, en el caso de Marisol es un poquito contrario a lo que comentaba otra compañera que decía que ella tiene incertidumbre porque no sabe qué hay después de la muerte. En el caso de Marisol, piensa en la trascendencia y esto me hace pensar en que puedas estar pensando en que hay algo, hay una vida después de la vida que nosotros conocemos en este plano. ¿De acuerdo? Dice Inés, para mí me da tristeza, dolor y en caso de mis padres, a través del tiempo, me dio conformismo y paz. Ok. Sagrario, ¿cuál fue la pregunta? Ok, Sagrario, la pregunta es, ¿cuáles son los pensamientos que tienes acerca de la muerte? ¿Qué es lo que tú crees acerca de la muerte? Lo que has aprendido, lo que has escuchado y a través de lo que la cultura te ha mostrado es lo que tú has formulado en tu sistema de creencias personales. Esa es la pregunta. Ok, Sagrario dice el trascender. Quiere decir que tú estás pensando en que hay algo, una vida después de esta vida, de este plan. Sagrario, por aquí la alcanzo a ver y me dice que sí con su dedito. Gracias. Ok, perfecto. Dense cuenta, dense cuenta que la mayoría de las que están aquí presentes menciona la muerte como dolor, ausencia, tristeza y unas poquitas por aquí pues hablan de incertidumbre, ¿sí? La propuesta aquí es, si tú tienes concebido esta idea de dolor, de tristeza y de incertidumbre, de alguna manera ha sido influenciada por la cultura en la que hemos crecido, en la que nos desarrollamos. Eso es un hecho, no lo podemos dejar de lado, ¿sí? Por ejemplo, hace muchos cientos de años, la muerte para los vikingos significaba honor. Aquella persona que moría siendo guerrero y moría en batalla era el honor más grande y más preciado para el pueblo de ese tiempo, porque significaba que su vida había tenido un propósito y que había muerto con honor. Y lo celebraban, además. Si alguien moría en guerra, habiendo luchado, celebraban su muerte porque iba a llegar a un lugar en donde recibiría honores por haber fallecido siendo un guerrero.
Pero resulta que las personas que fallecían, estoy hablando de la cultura vikinga, ¿eh? Las personas que morían por cualquier otra razón, accidentes, enfermedades, sobre todo, ¿no? Morían en deshonra. Entonces, esas personas, al trascender, en lugar de ser honradas y ocupar, ¿cómo decir?, tener un reconocimiento en el más allá, y iban a otro lugar por haber muerto de manera deshonrosa. Entonces, la muerte era vista desde un ángulo completamente diferente. Todos ustedes sabrán, y si no lo saben, aquí se los comento, el pueblo vikingo en aquellos años, pues fue un pueblo guerrero. Y obviamente la gente, y tanto hombres como mujeres, buscaban siempre estar involucrados en una actividad como tal. ¿Por qué? Porque era parte de su cultura. Y el día que fallecían, estaban seguros que morirían de manera honrosa, que recibirían ese reconocimiento en el más allá. Ok, todo eso cambió con respecto a pues a la trayectoria del mundo. Te estoy hablando de los años 300, una cosa así, o sea, de muchos, muchos, muchos miles de años atrás, cientos de años atrás. Entonces, ¿qué pasa ahora con la cultura occidental moderna? Se nos enseña de que la muerte es castigo, es dolorosa, es ausencia, nos enseñan que es mala, ¿sí? Y entonces cuando nosotros nos desarrollamos y vemos la muerte como tal, pues obviamente le tenemos mucho miedo y cuando perdemos a un ser querido, nos conectamos con esta parte de la incertidumbre y el dolor. Ahora bien, cuando te invito a tener este cambio de pensamiento, vamos a ver, a tratar de analizar la muerte como lo que es desde un punto de vista un poquito más, digamos, un poquito diferente. Bueno, un poquito diferente. En primer lugar, la invitación es que nos reconciliemos con ella. Como te comenté en otro live, en otro momento, no se trata de que hagamos de la muerte nuestra amiga. ¡Ey! Pico de ombligo y le hacemos así con... No, 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 no. No, no es nuestra amiga, es nuestra compañera, porque está presente en todo ser vivo, ¿sí? Es la aceptación. Aquí sí cabe la palabra aceptación, que va como sinónimo del reconocimiento de su existencia. Es la aceptación sinónimo de reconocimiento de su existencia. Y cuando hablo de la existencia de la muerte, no significa lo que vemos por ejemplo, en el 2 de noviembre, que vemos la Catrina y que vemos todas estas manifestaciones culturales que representan a través de esqueletos, la Catrina muy elegante, hermosa, y que representa a la muerte. No, hablo de la condición del ser vivo como natural, la condición del ser vivo como natural. Es ese reconocimiento, es decir, te reconozco, reconozco tu existencia y reconozco que siempre está ahí como parte natural de la vida. Nada más. No somos amigas, no me caes bien, no quiero ser tu amiga tampoco, simplemente reconozco que es la condición natural de la vida. Nada más. Ese sería el primer paso para comenzar a cambiar la perspectiva de la muerte, pero también aunado, enlazado así, inseparable a las decisiones que tomamos en el día a día que nos conectan con la vida.
Espero estar siendo lo más clara posible. El reconocimiento de ese estado natural me va a llevar a reflexionar sobre qué es lo que deseo, qué es lo que quiero para mi día a día y que me conecta con la vida. Y cuando hablo de la conexión con la vida, me refiero a todas las esferas en las que tú te desenvuelves. Tu vida como pareja, como madre o padre, como hija, en tu mundo laboral, en tu mundo social, hasta cuando sales a conducir, cuando vas al mercado y a comprar tus verduras, el trato que tienes con las personas, lo que vas a comprar para alimentar tu cuerpo, los pensamientos que tienes con relación a todo tu entorno, comienzas a elegir cosas positivas que alimenten tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, comienzas a ser más selectivo con las personas que te relacionas, insisto, con lo que vas a leer, con lo que vas a escuchar, con lo que vas a ver, con lo que vas a hablar. Porque comienzas a darle ese lugar importante que tiene tu vida en el día a día y en relación a las demás personas. Comienzas a enojarte menos por cosas que a lo mejor ni siquiera tienen mayor relevancia, perdón, para gastar tu energía en un enojo. Y si hay algo que necesites perdonar, vas a ser más pronta para perdonar lo que tengas que perdonar, a ser más compasiva contigo misma y a verte con mayor comprensión, con mayor respeto y con mayor amor. Y todo esto no quiere decir que estés pensando en por si me muero mañana, por si no llego al próximo mes o si no llego al final del año. No, porque vivir así no es vivir. Eso es vivir en incertidumbre y en angustia. Es el cultivar y aprovechar tu vida desde hoy para tener ese tiempo de calidad. Y no hablo del tiempo de calidad, eh, este, como se ha manejado en otros momentos. O sea, hablo del tiempo de calidad que te corresponde en la vida, ¿sí? Eso conectando contigo y con tu estar en este mundo, con nuestro estar en este mundo, ¿vale? Ahora, pensemos en nuestros seres queridos. Nuestros seres queridos, al igual que tú y que yo, llegaron a esa cita marcada que ni siquiera sabemos, ellos no sabían tampoco en qué día, en qué momento, y tampoco el vehículo. Cuando hablo del vehículo me refiero a las circunstancias que dieron lugar al fallecimiento, la que haya sido. Muchas personas a veces se enojan con Dios porque dicen, es que Dios me lo quitó, no es que Dios te lo haya quitado. Volvemos al pensamiento inicial. La muerte es esa condición natural de todo ser vivo. Y esa condición natural que nos acompaña en todo momento, llega un día en donde se hace presente. ¿Se habla mucho de destino? Probablemente. Puede ser que el destino sea así. Nadie busca, nadie busca ese momento propiamente. Bueno, por ejemplo, te comparto, tenía un amigo y murió hace, ¿qué les diré? Murió hace como 10 años. Él fue sobreviviente de cáncer y de un cáncer muy agresivo y logró el tratamiento hacer efecto en su cuerpo y sobrevivir al cáncer.
Pasaron los años después de esa situación y un día decidió, como estaba en la fiesta con otros amigos, viernes por la noche y alguien dijo, vámonos a Cuernavaca, y él dijo, sí, vámonos a Cuernavaca. Y él vivía enfrente de un banco. Eran las 2 de la mañana, tal vez 3 de la mañana. Dijo, no tengo dinero, voy al cajero, voy a sacar dinero, nos trepamos al coche y nos vamos de fin de semana a Cuernavaca. Atravesando la calle, una avenida bastante amplia, 3 de la mañana, no hay tráfico, por supuesto. Un taxista iba a exceso de velocidad y lo atropelló. Nosotros podríamos pensar, ¿y por qué pasó? Esta persona, este amigo mío, fue sobreviviente de cáncer. No fue el cáncer el que cedió su cuerpo. Quien dijera que años después él iba a morir por un accidente automovilístico. Eso es destino. Por eso es que no podemos pensar en el si hubiera. Claro que lo pensamos. Si no hubiera tenido la idea de irse a Cuernavaca, si hubiera tardado 5 minutos más para salir, o si hubiera salido antes o 5 minutos después, el taxi hubiera pasado y a él no le hubiera pasado nada. Eso si hubiera, no existen. No tenemos la posibilidad de controlar lo incontrolable. Y así fue. Entonces, y así como el ejemplo que les pongo de mi amigo sobreviviente de cáncer y atropellado por un taxista, así se presenta ese último momento de manera inesperada en la mayoría de las personas. Y no podemos estar viviendo sujetas al temor de por si pasa esto. El hecho del reconocimiento de esa finitud que tenemos todos los seres humanos nos llevaría a la reflexión de decidir cómo queremos vivir el tiempo que tenemos en este mundo. Tu ser querido no falleció porque haya sido castigado, no falleció ni por bueno ni por malo, no falleció por culpa como tal de alguien más, independientemente de las circunstancias, como mi amigo que pudiéramos decir, por culpa del taxista. Simplemente llegó el tiempo de esta persona amada, como llegó el tiempo de mi madre, como llegó el tiempo de las personas que yo he perdido en la trayectoria de mi vida, que ya no están conmigo. Y que en el caso de cada una de ellas, desde lo que nosotros pudimos hacer a través del amor, buscamos alternativas, atención médica, sugerencias, atención, medicamento, tratamiento, siempre apuntando a la recuperación de esta persona, del estado de salud de la persona amada, pero también apuntando a mantener en la medida de lo posible, lo más que se pueda, la vida de ese ser amado, sin tomar en cuenta en la mayoría de las ocasiones las condiciones en las que puede estar esa persona o en las que estaba esa persona que les podía ocasionar dolor, sufrimiento, y me refiero a dolor físico, a condiciones complicadas de atención, pero mientras estuviera con sus ojitos abiertos y respirando, estaba ahí, estuviera como estuviera. Y eso también es importante que lo veamos como una necesidad propia y que es válida, por supuesto. Hay gente que dice, no puedo ser egoísta pensando en mí. No, no se trata de egoísmo, se trata del apego y de la necesidad que tenemos, que es natural.
para tener a las personas que amamos, que las queremos cerca de nosotros y que esa necesidad de tenerlas cerca, independientemente de las circunstancias en las que se encuentren, esa necesidad es satisfecha mientras tenga su halo de vida, su aliento, sus ojitos abiertos y esté respirando como esté, en las condiciones en las que se encuentra. Pues satisfacemos nuestra propia necesidad. Y aquí el planteamiento también es cuando la muerte llega a dar alivio. Imagínense si nosotros tuviéramos la perspectiva de vida de 150 años. Ahorita está entre los 70, 80 y algunas personas que llegan a los 90. Ok. Imagínense que llegara al punto de que el rango de edad, esa expectativa de vida, alcanzara 150 años, el doble de lo que tenemos hoy. Aún teniendo 150 años para estar con nuestros seres queridos, querríamos más. Y eso es un hecho, esa es una realidad. ¿Por qué querríamos más? Porque siempre vamos a desear que la gente que amamos estemos con quienes estamos juntitos, que lo vea. Y aunque no la vea, pero sé que está ahí, que en algún momento la veré, que en algún momento le hablaré, que en algún momento conviviré con esa persona, o simplemente por el solo hecho de saber que está ahí haciendo sus cosas, todo está bien. Pero cuando esa persona se va, entra ese hueco y entonces comienza él, ¿por qué no le hablé? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no me reconcilié? ¿Por qué no? Sí, volvemos al principio. La conciencia, la aceptación y el reconocimiento de nuestro estado natural como seres vivos nos va a invitar a decidir cómo queremos vivir. Ahora bien, ¿qué pasa también con las personas que nos han dejado? Todo esto tiene que ver mucho con el sistema de creencias de cada persona, ¿sí? Habrá personas, como nos decía hace rato una compañera, no sabemos qué hay del otro lado de esta vida. ¿Qué es cierto? Para ella es una incertidumbre. Y entonces, ante la incertidumbre, el dolor por la pérdida puede ser mayor, porque no solamente se duele por la pérdida del ser querido, por la ausencia de este ser querido, sino también hay dolor por la incertidumbre de no saber en dónde está. Y eso duele. Otras personas pueden decir trascendencia. ¿Qué es trascendencia? Es un puente atravesado para llegar a otro lugar. Lugar al que generalmente soñamos, deseamos o creemos que es mucho mejor que en el que estamos. Y también es válido. Aquí entonces entra en juego y es un factor importantísimo tu sistema de creencias espirituales. Esa parte también es sumamente importante porque de alguna manera nos da la tranquilidad de saber en dónde están nuestros seres queridos, pero también nos da la tranquilidad de saber hacia dónde iremos cuando nosotros nos vayamos. Entonces, en esa búsqueda de respuesta es en donde vamos acomodando también ese sistema de creencias un poquito más, bueno, pues inclinadas totalmente a la parte espiritual para dar paz a tu corazón con la seguridad de saber en dónde está tu ser amado y en dónde vas a estar tú cuando dejes este mundo. Y entonces, de ahí, en ese punto, yo te invito a que tengas esa búsqueda, a que tengas respuestas, que te informes.
Por ejemplo, esto es totalmente título personal. Yo creo en la palabra de Dios. Dios me dice qué pasa en este mundo. Dios me dice a dónde voy cuando deje este mundo. Y no solamente creo en Dios, sino que también le creo, que son cosas diferentes. Creo en Él y creo lo que Él dice. Creo en su palabra, en lo que Él me está diciendo, ¿no? Y entonces esto me da seguridad y me da la tranquilidad de saber en dónde están mis seres queridos, los que no están conmigo, pero también me da la seguridad y la tranquilidad de a dónde iré cuando yo ya no esté. Entonces, es un andar, es un proyecto de alguna manera en donde vas alimentando tu pensamiento con la búsqueda de respuestas que te den paz ante lo inevitable. Estas son las reflexiones de esta primera parte del taller. Te invito a que tomes nota, que escribas cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus creencias, de dónde provienen y qué provocan en ti. ¿Te dan paz o no te dan paz? Si te dan paz, ¿por qué? ¿De dónde surge ese pensamiento y esa creencia que dices, puedo extrañarlo, pero tengo un rango de tranquilidad? O la que no te da paz, ¿de dónde proviene? Y si no te está dando tranquilidad, no te da paz, es un buen momento para ir viendo, conociendo y descubriendo alternativas que te pueden dar la paz que estás necesitando y algunas respuestas. Esta es la primera parte, así que nos vemos en 15 días y muchas gracias por haberte conectado el día de hoy. Nos vemos en la siguiente.